I'm in the zone, I'm in my element, I'm with the spiders and all of them venomous. Can't give me brain if the bitch unintelligent. Hoes are retarded, I guess I'll be celibate. Indian nigga, I'm up on the elephant. Why you be rapping if you so irrelevant? Wait till your genitals go through development. I hate a skeleton, turn into gelatin, make a spirit fly up high like a pelican. Fuck a human being, I'm at a melanin, doesn't make a nigga more so malevolent. You know I tell him it, animal intelligence, stealing and burning and kill for the hell of it. All of these rappers is funny and evident, all of them fucking with you for the benefit. So I be fucking with them, it's a negative, niggas be hacking your place and I'm sending it. All of your music is getting repetitive, like how I rap on the trap, but it's better if I just get credited. I ain't invented it, I just be casting you all off adrenaline, I'm so competitive. Everyone got their opinion, but all of it relative. I'm in the cold, my niggas bacteria. Always be honest with niggas that near ya. Niggas fall off, always acting superior. I'm in the good of this on every area. Wanna join us, you don't meet the criteria. I got that rocket that poppin' in Syria. I be so cold to these niggas Siberia. I'm on a track it up, nigga, I carry ya. Pull like a bombing, you nigga ain't murder rate. Living in the city, you got high murder rate. Pussy, that nigga be talking, they sure hate. Sure am, what is the nigga that's sort of hate? Pull up and I'm gonna wait, run me. Something better get away, put a grip on the man. Bitch, you with the foot again, jumping that. Okay, good, cut, make GTA on the man. Vroom, vroom, I'm with the whip and I'm zoom, zoom. These niggas be shitting like boom, boom. I'm winning, I'm good and I'm boom, too. That nigga was what they put in. They bottle and put my foot in. Get out of your feelings, you could win, but you ain't too cold to be cool then. I put my dick in her belly, suck it up, plug it up, plug it up. Hola a todos. Soy el dragón emperador rojo y hoy les traigo el siguiente capítulo de esta historia, pero antes de comenzar voy a mandar saludos a los que comentaron el video anterior. Un saludo para José Luis Mata Cervantes, Gerson Ismael Íñiguez Barajas, Michael Suya, Kevin Torres, Daniel Elias Riamole. Y un saludo especial a Naruto Espada, quien fue el primero en comentar: saludos amigo. Renuncia de derechos, no soy dueño de la música, imágenes y los personajes usados. Todos los derechos reservados para sus respectivos dueños. Sin más que decir, iniciemos con la historia. Rikutsen Nin. Capítulo 2. Todo se había vuelto muy brillante, tan brillante que había obligado al pelirrojo a cerrar sus ojos. Todo estaba queriéndole dar vuelta, pero gracias a la curación acelerada que le otorgaba su amigo, su mareo solo se volvió un ligero aturdimiento que no era nada para él. En eso, sin previo aviso, pudo sentir como otra energía ingresaba en él, la cual pudo sentir que tomaba forma en su brazo izquierdo. No abriría sus ojos para ver qué había aparecido en su brazo por obvias razones, pero con la aparición de lo que estuviera en su brazo ahora mismo, pudo sentir como la energía que poseía quería sellar nuevamente a su amigo Biju, el cual también sintió eso y claramente no lo tomó a la ligera. Despertarton con odio y furia ciega, el enorme compañero del pelirrojo literalmente se devoraría toda esa energía como sin nada. Claro, el Uzumaki podría haber hecho lo mismo, pero dejó que su amigo se encargará. Era su forma de hacerle una ligera broma y a su vez despertarlo. Naruto, ¿en qué mierda revuelta te acabas de meter?, preguntaría con molestia y furia el Biju, debido a que algo o alguien había tenido la osadía de intentar sellarlo a él, el más poderoso de los 9 Biju, el Kyuubi no Kitsune. No lo sé, Kurama, pero al parecer estoy siendo invocado por varias personas, ya que no creo que solo uno pueda hacerlo, diría el Uzumaki con cierto enojo. Era más que claro que los sapos no eran quienes lo invocaban, ya que esto estaba tardado un poco, seguramente una técnica bastarda de espacio-tiempo. El pelirrojo soltaría un cansado suspiro. Más valía que quienes lo estén invocando no traten nada gracioso en su contra, porque sin dudarlo los mataría. El lugar era algo oscuro, solo siendo iluminado por algunas antorchas y 4 círculos brillantes que parecía formar una barrera alrededor de sí. En 3 de los 4 círculos se encontraban 3 chicos. En el primer círculo se encontraba un chico rubio de cabello largo atado en una cola. En el segundo se encontraba uno más joven que el anterior, pero con su cabello lacio color negro, y en el tercero se encontraba otro chico con cabello rubio pero algo pálido y cenizo. Cada chico miraba con confusión y curiosidad las armas que poseían. El del primer círculo tenía una lanza, la cual poseía una gema roja.
El del segundo círculo tenía una espada la cual también poseía una gema pero esta era de color azul y el tercero poseía un arco, el cual tenía una gema de color naranja. Después de mirar y inspeccionar sus armas, los chicos regresarían a ver enfrente, en donde se sorprenderían de ver a varias personas con túnicas negras. Varias de ellas se encontraban en el suelo desmayados y los otros apenas en pie. En eso el último círculo empezaría a brillar con más intensidad hasta que en un brillo cegador, cierto pelirrojo aparecería con su capa de sabio sapo moviéndose con el viento de su aparición. El Uzumaki miraría todo a su alrededor notando a los chicos con sus armas y a los tipos con túnicas. Ya teniendo un escaneo de su alrededor y las personas presentes dirigió su vista hacia su brazo izquierdo para mirar un escudo, el cual en su centro poseía una gema verde. El pelirrojo ya sabía que lo tenía, Kurama se lo había dicho, ya que aparentemente se había comido la energía que se encargaba de restringirlo, el cual le impediría el uso de cualquier arma, ninjutsu, genjutsu, fuinjutsu y casi cualquier otra técnica ninja. Eso claramente no le había gustado al Uzumaki, el cual había empezado a despotricar y decir mierda. Casi enfurece de no ser por el enorme zorro que lo tranquilizó diciéndole que eso ya no le afectaría debido a que literalmente se había comido el restringidor. Eso lo había tranquilizado un poco pero después pudo sentir un fuerte odio dentro del núcleo del escudo. Al parecer por lo que Kurama pudo sentir fue que varias personas habían poseído este escudo y al parecer fueron tratados como la mierda por muchos. Eso causó que el odio de varias personas se acumulara y posteriormente quedar sellado dentro del escudo. También había dicho que la energía que se había comido le había brindado algo de información la cual estaba procesando para saber más acerca del escudo, así que más tarde le daría toda la información que descubriera. En eso el pelirrojo saldría de sus pensamientos por la voz de un hombre con túnica negra, el cual cansadamente se pondría enfrente. Por favor héroes, ustedes tienen que salvar a nuestro mundo, diría con algo de desesperación el hombre mientras los miraba con súplica. El pelirrojo miraría eso con curiosidad. El hombre claramente estaba desesperado y cansado. Sin duda él junto a los otros los habían invocado así, sin duda tenía información de dónde está, pero viendo que estaba a nada de tirar la toalla, el Uzumaki hablaría, cortando las palabras al chico con el arco, el cual estaba a nada de hablar. A ver hombre, cálmate un momento, tu reserva de energía está por el desagüe, si te desmayas no podrás explicar lo que acaba de suceder, diría el pelirrojo con tranquilidad. Había utilizado su habilidad de detección de emociones negativas y los hombres de túnicas negras no tenían ninguna dirigida a él, pero sí pudo sentir la obvia desesperación pero también algo de angustia y miedo. El Uzumaki se acercaría al tipo que estaba hablando y con un toque en su hombro, el sujeto pudo sentir como sus energías se reponían al instante. El hombre sorprendido miraría al pelirrojo, el cual daría un asentamiento en afirmación y una orden de que continúe con lo que iba a informar. El hombre entendiendo y sintiendo la aura de autoridad en el pelirrojo empezaría a hablar. Hay una larga y complicada historia detrás de esto pero trataré de resumirla. Verán, todos nosotros hemos invocado a los 4 héroes con un ritual antiguo, diría con algo de angustia, esperando que los héroes invocados no se moleste por ser traídos a este mundo sin su consentimiento. Estaba por seguir con su explicación pero sería detenido por el pelirrojo, el cual había alzando una de sus manos en señal que pare. Esperar, ¿estás tratando de decir que tenemos que salvar a tu mundo de una catástrofe? Diría el pelirrojo como una afirmación, a lo que el sujeto de túnica negra afirmó, de casualidad esta catástrofe se le conoce como olas de la calamidad. Preguntaría con curiosidad y de cierta forma afirmación, debido al rostro de asombro del sujeto las sospechas del Uzumaki fueron confirmadas.
El libro que había encontrado era seriamente un ancla que lo trajo aquí. El pelirrojo ignoraría a los otros 3 chicos, mientras estos empezaban a hacer preguntas y exigir una paga. El Uzumaki, sin que nadie lo notara, haría que su ojo izquierdo cambie de un negro azabache a un rojo sangre con 3 tomoes y miraría con detenimiento el gran círculo en la habitación, copiando su estructura para estudiarlo más adelante. Desactivando su ojo Sharinga, el pelirrojo regresaría su atención al sujeto de túnicas negras. Si eso desean, nos gustaría que tuvieran una audiencia con el rey de Melromark, nuestro país natal, es con él con quien podrán negociar su recompensa, diría con cansancio. Ante sus palabras, el chico de la espada, el cual les estaba apuntado, bajaría su arma para luego dar un suspiro cansado. ¿Qué más da?, diría con cansancio mientras empezaba a caminar hacia el sujeto de túnica negra, el cual empezaría a caminar para dirigirlos hacia su rey. Al menos parecen ser bastante comprensivos, diría con simpleza el chico del arco mientras empezaba a caminar. Bueno, mi opinión no cambiará mucho, aunque termine hablando con un rey, diría con algo de arrogancia el chico de la lanza, el cual empezaría a seguir a los otros. El pelirrojo se quedaría mirando un poco en la habitación. Fácilmente había sentido y visto a 3 personas, al parecer eran mujeres, sin duda tenían entrenamiento ninja, tal vez tenían un sigilo de rango Chunin bajo o alto Genin, su nivel de energía estaba por medio Chunin, pero eso no había interesado al pelirrojo, sino sus emociones y la energía que aparentemente todos aquí poseen. Las emociones de las kunoichi eran de resignación y enojo, pero no dirigida a él o a alguien que estuvo en esta habitación, sino a alguien más, pero no sabía a quién. Ahora lo que sinceramente lo tenía sorprendido, era la energía que poseían y aparentemente podían utilizar. Esa energía no era nada más ni menos que chakra yin, lo cual lo sorprendió, y no solo eso sino que aparentemente el chakra yang que poseían sus cuerpos se había vuelto una especie de núcleo que los ayudaba a utilizar de mejor manera sus reservas de energía. El pelirrojo, viendo que ya no había nada interesante, se iría siguiendo a los demás mientras murmuraba sombríamente sobre bastardos con suerte que nunca tuvieron que batallar con ejercicios de control de chakra. Los 4 chicos invocados se encontraban siguiendo al sujeto de túnicas negras por unas escaleras hacia arriba. Al parecer la sospecha que había tenido el pelirrojo sobre estar en una habitación subterránea había sido cierta. Ahora por una ventana se podía ver un gran pueblo con una vegetación que le agradaba mucho al Uzumaki. ¿Vieron eso? Realmente estamos en otro mundo, comentaría el chico del arco con asombro mientras el chico de la lanza daba su afirmación. Los chicos seguirían su camino, mientras pasaban por lo que parecía un patio. El pelirrojo pudo sentir que alguien lo miraba y las emociones negativas de esas personas eran muy molestas. Desde arrogancia, superioridad y odio, eran algunas pocas. Disimuladamente, el Uzumaki miraría hacia donde se encontraba la persona y pudo ver a una chica de cabello rojo y ojos verdes, la cual tenía un vestido que mostraba que pertenece a una familia adinerada. El Uzumaki rápidamente desconfiaba de ella, podía sentir que tenía mucha malicia hacia él, como si planeaba hacer algo en su contra. Los chicos llegarían a la habitación del trono, el cual tenía varios guardias con armaduras extrañas para el Uzumaki. Al final de la habitación habían 2 tronos. El derecho estaba vacío, pero en el izquierdo había un hombre de cabello y barba blanca en forma de candado. En su cabeza había una corona con una gema violeta en el centro. Su vestimenta se veía a leguas que era cara, mientras que en el exterior se veía tranquilo y un gobernante justo, pero para el pelirrojo y su detección de emociones negativas, pudo mirar cómo era realmente el gobernante de este lugar, un complejo de superioridad que cambiaba a uno de inferioridad cuando miraba al Uzumaki.
también un fuerte odio hacia este, así como deseos de matarlo. Ante eso el pelirrojo alzaría una ceja en confusión. Claramente para él, el rey de este lugar lo odiaban con todo su ser, pero la pregunta era ¿por qué? Él había sido invocado recientemente, así que no había hecho algo para ganarse el odio de este tipo. En eso recordaría lo que se sentía en el núcleo de su escudo, un odio y rencor hacia quienes lo despreciaban. Al parecer el escudo, gracias al odio acumulado de sus anteriores portadores, había desarrollado cierta conciencia. Entonces ustedes son los famosos 4 héroes legendarios. Soy el rey absoluto de Melromark, llamando a Ulcra y Melromark. XXXI, preséntense héroes, díganme sus nombres, diría con autoridad mientras miraba con seriedad a todos. El primero en caminar hacia adelante sería el chico de la espada, el cual golpearía la punta de su espada en el suelo mientras se ponía firme. Soy Renamaki, 16 años, estudiante de preparatoria, diría con tranquilidad mientras retrocedía y el chico de la lanza caminaba hacia enfrente con cierta arrogancia mientras tenía la lanza en su hombro. Yo soy Motoyasu Kitamura, 21 años, universitario, diría con altanería mientras retrocedía y el chico del arco caminaba hacia enfrente haciendo una ligera reverencia. Supongo que es mi turno. Mi nombre es Itsuki Kawasumi, 17 años, estudiante de preparatoria, diría con una sonrisa mientras retrocedía. El pelirrojo, al sentir que el tipo del trono no quería saber su nombre, no caminaría hacia el frente, solo se quitaría el escudo del brazo izquierdo y lo pondría en su espalda sin interés mientras se cruzaba de brazos. El rey estaba por seguir con su discurso cuando el chico de la lanza regresaría a ver al pelirrojo con mala cara. Oye chico, no seas irrespetuoso y preséntate ante el rey, diría con algo de enojo mientras hacía una ligera amenaza, la cual Naruto no tomaría de buena manera. Cuida tus palabras conmigo, niño, no te sientas invencible solo porque en este mundo te llamen héroe legendario. Ante mí no eres más que un civil inútil que lleva una lanza que puedo romper fácilmente con mi mano desnuda, diría con seriedad mientras caminaba lentamente hacia el rubio y empezaba a desprender una sed de sangre que asustaría a todos. Cuando el Uzumaki estuvo cerca del rubio, este por instinto atacaría con su lanza, la cual sería sujetada fácilmente por el pelirrojo, el cual estaba a nada de hacer pedazos la lanza, pero en eso alguien lo detendría llamando su atención. Detente. No sabemos las consecuencias que podrían pasar si destruyes una de las armas que portamos, diría algo agitado el chico de la espada. Esperando que el pelirrojo se detenga, el Uzumaki, al escuchar lo dicho por el pelinegro, lo miraría con seriedad dando a entender que continúe. Solo sabemos que de alguna forma estamos conectados debido a nuestras armas. Si destruyes una, no sabemos qué efectos podría tener en nosotros. Entiendo que no te agrada la idea de ser invocado solo para resolver los problemas de un mundo que ni siquiera es tuyo, pero si queremos volver a nuestros mundos tenemos que estar unidos, diría con más tranquilidad mientras miraba cómo el pelirrojo daba un suspiro estando de acuerdo para luego soltar la lanza y regresaba al lugar donde estaba. El rey, al ver que todo se había tranquilizado y que el pelirrojo había dejado de emitir sed de sangre, agitaría su garganta llamando la atención de todos. Nuevamente, disculpe mi descortesía anterior, héroe del escudo, diría con aparente arrepentimiento, pero el pelirrojo pudo sentir que el sujeto estaba temeroso y molesto por dentro, aparte de que las palabras anteriores parecía que fueran cenizas en su boca. Si no le molesta, ¿podría decirnos su nombre?, preguntaría el rey con cortesía. Ante eso el pelirrojo daría un resoplido molesto. No necesitas saber mi nombre, ni edad ni mi ocupación en mi mundo.
pero si quieres un sobrenombre para referirte a mí, eso sería Rikutsen-nin, diría con simpleza mientras miraba fijamente al rey, el cual con algo de miedo rápidamente desvió su mirada de la del Uzumaki, para mejor mirar a los otros tres héroes. Muy bien, antes que nada voy a explicarles nuestra situación. Melromarque está al borde de la destrucción y no es algo que solo afectará a mi país. El mundo entero está en peligro, diría con tranquilidad mientras empezaba a explicar la situación. El pelirrojo pondría mucha atención, sabía que estar en un lugar desconocido sin información era malo, es por ello que escuchaba atentamente lo que este sujeto tenía que decir, y lo que escuchó sinceramente no lo sorprendió para nada, pero sí lo cansó. Imaginar que acababa de terminar una profecía para entrar en otra. Sin duda Kami lo amaba, pero dejando eso de lado, en resumen de lo que el Uzumaki había escuchado, en este mundo existe una muy antigua profecía. Esta dice que el fin del mundo será causado por varias catástrofes conocidas como las olas de la calamidad, algo que reconoció del libro que lo había traído aquí. Si estas olas no son detenidas a tiempo, el mundo será destruido. Para poder prevenirse, cada país en este mundo cuenta con un reloj de arena de la era de los dragones. Este puede predecir cuándo comenzará la siguiente ola. Antes de que ellos fueran invocados, la primera ola había azotado este reino. Los caballeros de este lugar y varios aventureros lograron repeler esa catástrofe, pero al parecer la segunda y tercera ola serán mucho peores. La arena de esos relojes seguirá cayendo mientras las demás olas sigan llegando, y por ahora faltaba menos de un mes para la siguiente ola. Me apena tener que admitir que hemos subestimado a las olas. Fue solo después de que experimentaremos la primera de todas estas olas que nos dimos cuenta que solo los héroes legendarios podían repelerlas. Ustedes fueron invocados porque no tuvimos otra opción. Entiendan que no tenemos tiempo que perder, diría con autoridad mientras miraba cómo los héroes asimilaban la situación. En eso el chico de la espada llamaría la atención de todos chocando la punta de su arma en el piso. Ahora entiendo todo, pero espero que no pretendan que trabajemos sin recibir alguna recompensa, diría con autoridad y demanda. Mientras el pelirrojo estaba de acuerdo, después de todo él era un shinobi, no hacía su trabajo si no había una paga de por medio. En eso un tipo que parecía ser uno de los asistentes del rey hablaría. Naturalmente, todos ustedes serán recompensados una vez que hayan logrado repeler todas las olas, diría con una sonrisa engreída, mientras el rubio de la lanza daba un suspiro que parecía resignado, pero su rostro sonriente daba a entender que estaba complacido. Bueno, si pueden prometernos eso está bien para mí, diría con una sonrisa mientras el chico de la espada volvía a hablar. Les ayudaremos mientras sean nuestros aliados, pero ni siquiera piensen en domarnos, diría con seriedad y amenaza mientras el chico del arco daba su afirmación. Para cuando todos dirigieron sus vistas al pelirrojo para saber su opinión, este se encontraba tranquilamente comiendo en un tazón una extraña comida para los habitantes de este mundo, pero para los otros, la reconocerían al instante e incluso se preguntaban interiormente de dónde demonios el pelirrojo había sacado ramen y en qué momento había empezado a comer. Con el pelirrojo está al ver las miradas rodar y a los ojos con molestia. Mientras tiraba para su espalda su tazón de ramen, todos esperaban escuchar el tazón romperse, pero nada. Viendo hacia dónde se supone que debía de haber caído el tazón, todos se sorprenderían de no ver absolutamente nada. El pelirrojo sacaría a todos de su impresión mientras sonaba su garganta. Solo les diré una cosa, me atacan con intenciones hostiles, están muertos, así que será mejor que no intenten nada gracioso, diría mientras esta vez soltaba una pequeña parte de su intención asesina asustando de sobremanera a todos.
Después de que todos se calmaran y el pelirrojo dejara de soltar intención asesina, el rey nuevamente empezaría a hablar. Hemos llegado a un acuerdo, ahora héroes, pasemos a lo siguiente, revisen sus estadísticas, diría con tranquilidad el rey mientras el rubio de la lanza y el chico del arco se mostraban confundidos. ¿Pero qué?, diría confundido el chico del arco, mientras el pelinegro de la espada empezaba a explicar qué hacer. El pelirrojo miraría la extraña pantalla enfrente de él que decía, LV. Él ya sabía cómo funcionaba esta cosa. Mientras los otros discutían un acuerdo, Kurama había terminado de procesar la información que obtuvo y la había insertado en el cerebro del Uzumaki. Ahora sabía que podía hacer su escudo, cómo podía mejorarlo, cómo crear pociones, etc. Incluso ahora sabía el idioma de este mundo. La verdad, no me sorprende que tu nivel sea incalculable. Después de todo, ya has derrotado a un dios. Incluso tú mismo te encuentras en esa categoría, diría el Biju de 9 colas como sin nada, como si estar al nivel de un dios no fuera la gran cosa, aunque seguramente para él no lo era, ya que su padre también fue un mortal que había alcanzado el nivel de un dios. Supongo que este viaje podría ser interesante o incluso de alguna forma divertido, diría en su mente para su compañero, el cual solo bufó divertido para luego ir a dormir nuevamente, no sin antes decirle al pelirrojo que lo despierte si algo interesante pasaba. ¿Qué es esto?, preguntaría algo confundido el chico del arco, pero antes de que uno de los asistentes del rey hablara, el pelirrojo se adelantaría. Es un hechizo de estadísticas exclusivo de nuestras armas, el cual nos permite ver en qué nivel estamos, diría con tranquilidad mientras todos miraban nuevamente con confusión como el pelirrojo estaba comiendo nuevamente un tazón de ramen. Dejando eso de lado, los tres chicos empezarían a hablar entre sí. Entonces soy nivel 1, esto me deja algo preocupado, diría con seriedad el chico del arco mientras el de la lanza se tomaba la barbilla y empezaba a hablar. Eso es un problema. No creo que podamos luchar contra las olas así, diría con seriedad mientras regresaba su mirada hacia el rey. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, preguntaría con confusión mientras el pelirrojo lo regresaba a ver pensando si este tipo era tonto o se hacía. Deben embarcarse en una aventura para fortalecer y mejorar sus armas legendarias, al igual que sus habilidades, diría con tranquilidad el rey mientras el pelirrojo miraba como los otros tres héroes jugaban con su respectiva arma. Es una pena que nuestras armas sagradas sean tan débiles. Al menos tengo la lanza, no como el chico Rikud que tiene el escudo. Sin duda serás una carga, diría con algo de burla, mientras el pelirrojo dejaba de sorber su ramen y lo regresaría a ver con cara seria. Al parecer el rubio no había entendido quién era superior. Tal vez si le quitaba un brazo o un ojo entendería. Antes de que el Uzumaki dijera algo, el chico de la espada intervendría. Tu Motoyasu, no intentes causar problemas, lo que ahora importa es mejorar nuestras habilidades, diría con tranquilidad mientras el chico del arco alzaba su arma, lo que significa, sería interrumpido por el pelirrojo, el cual nuevamente para sorpresa de todos hacía algo que no esperaban. Usando Chakra Katon en sus manos, el pelirrojo reduciría su cuenco de ramen a nada, mientras miraba a sus compañeros con seriedad. Sé muy bien lo que significa, chico, ahora solo queda que cada quien forme su grupo, diría con seriedad mientras se cruzaba de brazos. ¿Qué quieres decir? ¿Somos un grupo, no?, preguntaría él. Chico del arco con confusión. Ante su pregunta uno de los asistentes del rey empezaría a hablar. Durante las olas de la calamidad sí, pero durante sus aventuras para mejorar sus habilidades no es recomendable. Verán, a pesar de que las 4 armas sagradas tienen el mismo propósito, por alguna razón cuando están juntas se repelen entre sí, explicaría con tranquilidad, pero en el rostro del
chico de la lanza aún había confusión, así que el pelirrojo daría un suspiro para luego resumirlo mejor: nuestras armas son hermanas, por así decirlo, pero eso no quita el hecho que se retienen entre sí, pero si no entiendes te lo dejaré fácil: mientras estemos uno cerca del otro, no podrán subir su nivel y quedarán atascados, diría con simpleza mientras el asistente del rey afirmaba lo dicho por el pelirrojo. Nadie había notado cómo se había expresado al final de sus palabras, a excepción del pelinegro con la espada, el cual entrecerraría sus ojos y miraría fijamente al pelirrojo por unos segundos para luego abrirlos en shock, pero rápidamente volvería su expresión a la normalidad. Luego le preguntaría sobre lo que había descubierto. El pelirrojo se pondría una de sus manos en su barbilla para luego pensar que estas armas eran algo interesante. No solo les habían dado la capacidad de utilizar el chakra yin como los de este mundo, sino que también procesaba y traducía todo lo que escuchaban a sus respectivos idiomas. El sol ha comenzado a ocultarse, descansen el resto del día y mañana partirán al amanecer. Nosotros nos encargaremos de preparar su equipo para el viaje, diría con tranquilidad el rey mientras una joven que parecía una noble debido a su vestido se acercaba al grupo de héroes. Sus habitaciones ya están listas, síganme héroes por favor, diría con cortesía mientras guiaba a los cuatro a sus respectivas habitaciones. Mientras seguían a la joven, Naruto con su audición mejorada pudo escuchar a algunos nobles en el castillo murmurar sobre si era buena señal haber invocado a los cuatro héroes. También escuchó como decían héroe del escudo con disgusto y enojo. Sinceramente el pelirrojo pensó que todos eran idiotas por odiar a alguien que está por poner en riesgo su trasero para salvarlos. Mientras nadie veía, el pelirrojo haría varios clones de sombra, los cuales fácilmente se escabulleron para buscar información sobre este y los demás países. También para buscar información sobre la familia real. Él no confiaría en este reino y sus nobles, si con tan solo estar aquí lo odiaban, no se veía conviviendo con gran parte de ellos. Los cuatro héroes estaban en una de las habitaciones que les habían dado. No hace mucho habían terminado de cenar, pero ahora estaban los cuatro juntos a petición del pelinegro con espada, el cual había dado como excusa que debido a que eran compañeros tenían que convivir entre sí y generar confianza. El pelirrojo no encontró malicia en sus palabras aunque no estuviera diciendo la verdad, así que lo dejó pasar y siguió la petición del chico un año menos que él. La chica que nos trajo aquí era verdaderamente hermosa, ¿no lo creen chicos?, diría con algo de lujuria el rubio de la lanza. Ante sus palabras, Naruto, que se encontraba meditando, clasificado la información que había obtenido de sus clones de sombra, dejaría de hacerlo para verlo con cara de ¿en serio? Seguramente había cosas mejores en las que pensar. Aquí sí consienten a los héroes legendarios, diría con altanería el rubio, y la comida era algo extraña pero curiosamente sabía muy bien, diría el rubio pálido con arco. Mientras tanto el pelinegro junto al pelirrojo se encontraban mirando la extraña pantalla, viendo y analizando lo que aparecía. Mientras los rubios se ponía a platicar y decir que esto se parecía a un juego, el pelinegro de la espada regresaría a ver al pelirrojo. Por cierto, Riku, llamaría el chico, el Uzumaki al escuchar que le hablaban, regresaría a ver al chico con curiosidad. El negro al ver que tenía la atención del pelirrojo, procedería a hacer la pregunta que lo estuvo molestando: ¿por qué tu nivel aparece como incalculable?, preguntaría con curiosidad el pelinegro. Ante su pregunta, el pelirrojo quedaría en silencio unos segundos. Sinceramente no esperaba que alguno de ellos le prestara atención a su nivel, aunque a diferencia de los dos rubios, el pelinegro
Sabía mantener su cabeza dentro de la cuneta y no llenarse de sí mismo solo porque lo llamaron héroe legendario. Sin perder tiempo, el pelirrojo haría sellos manuales con una mano para posteriormente plantar su mano en la pared al lado de él. Rápidamente escritura negra cubriría discretamente la habitación evitando que personas no deseadas escuchen. Sabía que los estaban vigilando y también escuchando. El Uzumaki sabía que no podía confiar en esta gente, sentía que estaban planeando algo en su contra, no importaba, ya les había advertido, si intentaban algo estúpido en su contra sin duda lo pagarían. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntaría nuevamente con confusión el pelinegro, el cual había visto lo que había hecho el pelirrojo con confusión. Responderé esa pregunta primero. Lo que acabas de ver, en mi mundo se le conoce como sellos manuales, sirven para distintas cosas en las cuales no daré detalles, y la razón por la cual mi nivel te aparece como incalculable, seguramente se deben a los sucesos en mi mundo. El escudo trató de frenarme, pero superé con facilidad su restringidor, diría con simpleza, no interesado en dar información específica. El pelinegro había visto cómo actuaba el pelirrojo, por lo visto era muy desconfiado, analítico y a la vez algo despreocupado. También aparentemente no tenía nada de respeto por las personas con autoridad, además que tomaba muy mal las amenazas. Es por ello que no insistiría en el tema. No era inteligente y ganarse la enemistad de alguien posiblemente muy poderoso. Creo que es hora de que cada quien vaya a su habitación. Mañana cada uno tiene que salir a primera hora, diría el pelinegro mientras se levantaba de su asiento. Ante lo dicho por el chico de la espada, los dos rubios que estaban discutiendo cosas de Japón, épocas distintas y otros mundos, dejarán de platicar para luego asentir estando de acuerdo con el chico. Así los dos rubios junto al pelirrojo se retirarían de esa habitación para ir a las suyas. Claro, no sin antes el pelirrojo cancelara la barrera que había puesto. Cuando el Uzumaki llegó a su habitación, haría nuevamente sellos manuales para luego tocar la pared más cercana, haciendo que varias escrituras se formarán por toda la habitación y crearán una barrera que impide que personas no deseadas entren. No tenía nada que lo hiciera confiar en ellos. Si bien a vista de muchos dirían que lo habían recibido de buena manera y que le estaban dando un buen servicio, la verdad era otra. Su buena caridad era dirigida hacia los otros tres supuestos héroes, mientras a él no lo querían e incluso algunos lo odiaban. Lo que había encontrado en su ligera investigación ciertamente no le gustó. Este tipo Outcry puede que haya dado inicio a una gran discusión política entre los países. Según lo que encontró, los 4 grandes países tenían un acuerdo, el cual era que cada uno debería haber invocado a un héroe. No sabía qué había motivado al rey a invocar a los 4 héroes, pero sin duda podría haber causado el inicio de un conflicto a nivel mundial. Bueno, eso no venía al caso ahora. Más tarde investigaría más a fondo todo esto, pero había algo que el Uzumaki tenía claro: él devolvería la cortesía que le muestre este lugar ya. Sea buena o mala, él no iba a estar aguantando mierda sin hacer nada, así que más le valía a este reino tratarlo de buena manera, porque si no, la destrucción de este país será inevitable. Después de todo, él era Naruto Uzumaki, Jinchuriki, el más fuerte de los 9 Biju, el Kyuubi no Kitsune, conocido y temido en las naciones elementales como la vorágine carmesí, conocido por las invocaciones como el niño de la profecía y nombrado por los 9 Biju como el nuevo Rikutsen Nin. Fin de capítulo.